Hola, este vídeo lo vamos a dedicar a la obtención de razones trigonométricas de ángulos mayores que 90 grados. Si recordamos las definiciones de las razones trigonométricas que hemos dado en los vídeos anteriores, estas solamente tienen sentido para ángulos que están dentro o que forman parte de un triángulo o rectángulo y por tanto solamente nos valen para ángulos menores de 90 grados. Si nosotros queremos extender el concepto, tenemos que ampliar un poquitín el horizonte e intentar redefinir las razones trigonométricas de manera que, siendo coherentes con las definiciones anteriores, pues nos sirvan para ángulos mayores y que podamos así utilizarlas como funciones de argumentos que no estén solamente limitados al intervalo 0,90 grados o 0 pi medios en radianes. Bueno, para todo esto vamos a utilizar un instrumento que es muy sencillo, es lo que llamamos circunferencia goniométrica, o en algunos sitios le llaman circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia muy sencilla, es una circunferencia simplemente en la que nos aseguramos de que el radio mida una unidad en las unidades de medida que nosotros queramos. La circunferencia la dividimos en 4 partes por 2 ejes que son parecidos o similares a los ejes coordenados habituales, el eje X y el eje Y, y en ella vamos a medir los ángulos siempre partiendo del eje horizontal derecho, desde este punto, y siempre hacia arriba, en el sentido antihorario que se llama, ¿vale? Entonces todos los ángulos que queramos marcar sobre la circunferencia los marcaremos con un vértice en el centro de la circunferencia y midiéndolos hacia arriba. Es decir, un ángulo alfa menor de 90 grados vendría marcado así, como viene aquí en el dibujo. Así como el ángulo es menor de 90 grados, podemos dibujar un triángulo rectángulo como este para poder intentar calcular con las definiciones anteriores las razones trigonométricas del mismo utilizando las medidas que tenemos aquí en la circunferencia goniométrica. En este caso, y por eso es útil la circunferencia, esta circunferencia, la goniométrica, al ser el radio de la circunferencia 1, en este triángulo rectángulo que hemos dibujado, la hipotenusa mide 1 y por lo tanto, al calcular las razones trigonométricas, empezamos por el seno, que sabemos que en cualquier triángulo rectángulo corresponde al cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Como repito, la hipotenusa mide 1, resulta que el seno no es nada más que la medida del cateto opuesto. Es decir, que nosotros podemos calcular el seno sobre la circunferencia goniométrica simplemente midiendo esta línea. Al ser la hipotenusa 1, el valor del seno no es nada más que la medida sin unidades del cateto opuesto. Del mismo modo, podemos proceder con el coseno. Como el coseno es el cateto contiguo partido por la hipotenusa y la hipotenusa en nuestro caso mide 1, pues resulta que el coseno no es nada más que la medida sin unidades del cateto contiguo. Así, pues nosotros podemos marcar cualquier ángulo menos de 90 grados y calcular sus razones trigonométricas exactamente con las definiciones de antes. Pero esto nos permite también redefinir las razones trigonométricas de una forma que nos va a permitir ampliarlas. Si nos fijamos un poco y marcamos el punto al que señala la línea que marca el ángulo, el punto P de aquí del dibujo, realmente el coseno de X, el coseno de alfa y el seno de alfa no son otra cosa que las coordenadas X e Y del punto P. El coseno de alfa es la coordenada X y el seno de alfa es la coordenada Y. Por lo tanto, podemos decir, sin ningún problema con respecto a este ángulo alfa, que la coordenada X del punto P es el coseno de alfa, lo que hemos dicho antes, la coordenada Y del punto P es el seno de alfa. Pero esta definición nos permite ampliarla las definiciones anteriores, porque ahora lo que podemos hacer es decir, bueno, pues utilizamos esta definición de coseno, esta relación entre coseno-seno y las coordenadas como definición general de las razones trigonométricas. De manera que ahora simplemente podemos utilizar esta definición para marcar o para conocer cómo son los senos y los cosenos de cualquier ángulo, porque no tenemos más que marcar el punto P en la circunferencia goniométrica, sea correspondiente al ángulo que queramos, que ya puede ser mayor de 90 grados, calcular su coordenada X y su coordenada Y, y eso es lo que tomaremos nosotros como seno y coseno. Naturalmente esta definición es perfectamente coherente con la definición anterior, con la definición del triángulo rectángulo, porque la hemos sacado de ella, pero ahora podemos ampliar el concepto a ángulos más grandes. Esta circunferencia goniométrica nos sirve también para dibujar sobre ella, para poder medir algunas otras razones trigonométricas. La que más nos interesa a nosotros es la tangente. Si dibujamos la circunferencia goniométrica, la de siempre, con nuestro radio igual a 1, y marcamos sobre ella un ángulo alfa cualquiera, del primer cuadrante, donde lo vamos a pintar bien, si dibujamos una recta tangente a la circunferencia justo en el punto de coordenadas 1, 0, es decir, justo en el punto donde empezamos a medir los ángulos,
y extendemos nuestra línea hasta que toque esa circunferencia tangente, veremos que una de las líneas que se nos marca es precisamente la tangente del ángulo. Si nos fijamos un poco, ahora el radio de la circunferencia corresponde al cateto contiguo. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular la tangente, que sabemos que en cualquier triángulo rectángulo es el cateto opuesto al ángulo entre el cateto contiguo, en este caso, al ser el cateto contiguo 1, nos queda que la medida de la tangente no es otra cosa que la medida del cateto opuesto, el valor de la tangente, perdón, no es otra cosa que la medida del cateto opuesto sin unidades. Es decir, que no solamente podemos marcar el seno como el cateto opuesto del triángulo que viene marcado aquí, es decir, las coordenadas del punto P, sino que si extendemos esa línea hacia esta línea tangente, podemos medir la tangente. La tangente, además, nos aparecerá con signo positivo si está en la parte de arriba de la línea tangente y nos aparecerá con signo negativo si está en la parte de abajo de la línea tangente. Esto lo justificaremos ahora en los cálculos que vamos a hacer para otros ángulos mayores que 90 grados. Vamos a utilizar ahora nuestra circunferencia goniométrica para dibujar y sacar algunas conclusiones, sobre todo dibujar las razones trigonométricas, senos y cosenos principalmente, de ángulos mayores de 90 grados, como habíamos visto antes. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ángulo de 150 grados. Todas estas medidas de senos y cosenos serían completamente imposibles con las definiciones originales en las que calculábamos senos y cosenos a partir de relaciones entre los catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo, ya que no podemos hacer ningún triángulo rectángulo con 150 grados. Pero con la definición que vimos 2 pizarras antes, pues ahora no va a ser ningún problema. Dibujamos 150 grados, comenzando a medirlos, como hemos dicho, desde este punto hacia acá, y los 150 grados acabarían entonces aquí, justo 30 grados antes de llegar a los 180 o 60 grados después de marcar los 90. Para poder dibujar el seno y el coseno, lo único que tenemos que hacer es seguir las nuevas definiciones. El seno y el coseno no son nada más que la coordenada x y la coordenada y del punto P que se marca con la línea que define el ángulo. Y esa coordenada x y esa coordenada y no son nada más que estas dos líneas. Es decir, que resulta que el seno de 150 no es nada más que esta línea vertical, la coordenada y del punto P, y el coseno de 150 no es nada más que la línea horizontal, que es la coordenada x del punto P. Pero si estas coordenadas las estamos midiendo respecto a un sistema de referencia como este, el x y el y, resulta que esta coordenada x, lo que hace el coseno de 150, al estar hacia la izquierda es una coordenada negativa, y el seno de 150 en este caso positiva, porque va hacia arriba. Es decir, que una de las cosas que cambia a la hora de definir las razones trigonométricas, como hemos hecho, es que en cuanto pasamos de los 90 grados hay una serie de cambios de signo en las razones trigonométricas que van a depender de dónde caiga precisamente la línea que marca el ángulo. Si la línea que marca el ángulo cae aquí, pues tendrán este signo, el coseno será negativo, el seno positivo, etc. Si nos fijamos un poco, estas dos líneas lo que hacen es separar la circunferencia goniométrica en 4 partes donde estos signos son distintos. A estas partes se les suele llamar cuadrantes y se nombran o se ordenan en orden creciente del ángulo. Este sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y los signos vienen dados por los signos de las coordenadas de los puntos cuando están situadas en cada uno de esos cuadrantes. Es decir, en el primer cuadrante tendríamos seno y coseno positivo, porque todos estos puntos tienen de coordenada x e y positivas con respecto a estos ejes. Sin embargo, en el segundo cuadrante, cuando cogemos un punto de por aquí, la coordenada y es positiva, pero la x es negativa, luego el seno será positivo y el coseno será negativo. Cuando marquemos un punto del tercer cuadrante, su coordenada x y su coordenada y serán negativos, porque los dos van hacia uno hacia la izquierda y otro hacia abajo, por lo tanto seno y coseno serán negativos, y en los puntos marcados en el que hemos llamado cuarto cuadrante, la coordenada x será positiva, o está hacia la derecha, pero la coordenada y será negativa. Luego el seno de los ángulos que caigan aquí será negativo y el coseno será positivo. Vamos a utilizar ahora la circunferencia goniométrica para calcular de forma explícita algunas razones trigonométricas de ángulos mayores que 90 grados. Por ejemplo, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo de 240 y del ángulo de 330. Empezamos por el de 240, dibujamos nuestra circunferencia goniométrica y sobre ella marcamos el ángulo de 240 grados. Si lo empezamos a medir, donde se empiezan a medir, es un ángulo que cae en el tercer cuadrante y son 60 grados más allá de los 180. Es decir, este ángulo de aquí son precisamente 60 grados. Bueno,
Si marcamos su seno y su coseno, que son las coordenadas x e y del punto P que marca la línea que define el ángulo, pues tendremos que el seno es esta línea vertical, el coseno es esta línea horizontal, y en este caso, por estar en el tercer cuadrante, tanto seno como coseno, si nos fijamos, son estas coordenadas, son los dos negativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder calcularlo? Bueno, vamos a intentar comparar la longitud de estas líneas y sus signos con las longitudes de líneas cuyas medidas sí conozcamos, es decir, con longitudes de líneas de ángulos que estén en el primer cuadrante y para los cuales yo pueda hacer las medidas sobre un triángulo rectángulo. Si nos fijamos un poco, aquí tenemos un triángulo en el que hay 60 grados y estas líneas corresponden a cateto opuesto y cateto contiguo de este ángulo de 60 grados precisamente. Así que, con toda probabilidad, las longitudes van a estar relacionadas con las longitudes correspondientes a un triángulo cuyo ángulo es de 60 grados. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser dibujar los 60 grados, naturalmente en el primer cuadrante, que no es otra cosa nada más que continuar la línea que marca el ángulo de 240, pero en el primer cuadrante. Es decir, esto de aquí son 60 grados. Y dibujamos su seno, es decir, la línea vertical, esta, y su coseno, la línea horizontal, estas dos. Es decir, aquí tenemos el seno de 60 grados y aquí tenemos el coseno de 60 grados. Como vemos, estos dos triángulos que hemos dibujado aquí son exactamente iguales. Tienen 60 grados los dos, tienen la misma hipotenusa, por lo tanto, las medidas de sus catetos son exactamente las mismas. Es decir, esta línea que marca el coseno de 240 es exactamente igual de larga que la línea que marca el coseno de 60. Y la línea que marca el seno de 240 es exactamente igual de larga que la línea que marca el seno de 60. Lo único que cambia en este caso son los signos. Es decir, el coseno de 240 grados es precisamente igual de largo que el coseno de 60, pero con el signo cambiado. Y el seno de 240 grados es exactamente igual de largo que el seno de 60, pero también con el signo cambiado. Como además los senos de 60 y el coseno y el seno de 60 los conocemos, se calcularon también en otro vídeo, sabemos que el coseno de 60 grados es un medio y que el seno de 60 grados es raíz de 3 partido por 2, por lo tanto ya tenemos calculados coseno y seno del ángulo de 240 grados. Vamos ahora con las razones de 330 grados. Volvemos a dibujar nuestra circunferencia goniométrica y otra vez, exactamente igual que antes, marcamos los 330 grados. 330 grados caen exactamente en el cuarto cuadrante, están a 30 grados de los 360 o bien 60 grados más allá de los 270 grados. Entonces lo que hacemos es, tenemos marcada la línea que define el ángulo, sabemos el punto cuyas coordenadas van a ser seno y coseno, dibujamos ese seno y ese coseno, esta línea será el seno de 330 grados y la línea horizontal será el coseno de 330 grados. Y otra vez procedemos exactamente igual. Lo que vamos a hacer es buscar un triángulo cuyos catetos sean exactamente iguales en longitud que los que nos marca aquí los 330 grados. Para ello, pues en principio es bastante sencillo. Si nos fijamos un poco, aquí tenemos un triángulo rectángulo en el cual este ángulo de aquí mide exactamente 30 grados. Por lo tanto, los catetos o las líneas que marcan seno y coseno de 330 van a medir lo mismo que las líneas que marcarían seno y coseno, o que los catetos opuestos y contiguos de un triángulo rectángulo que tuviese 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar precisamente ese triángulo con 30 grados. Naturalmente los 30 grados los dibujamos en el primer cuadrante, que sería un ángulo así, en el cual este ángulo es 30 grados. Marcamos su seno y su coseno, que es esta línea, la vertical, el seno, y la horizontal, el coseno. Es decir, tenemos que esta línea de aquí es el seno de 30 y esta línea de aquí, que coincide con la otra, es el coseno de 30. Y ahora intentamos comparar las dos cosas. Si nos fijamos, los dos triángulos que tenemos dibujados son exactamente iguales. Tienen la misma hipotenusa, la hipotenusa es el radio de la circunferencia goniométrica, es decir, mide 1. Y tienen el mismo ángulo. Luego los catetos son exactamente iguales en longitud. Entonces vamos a comparar, porque lo único que puede cambiar, igual que antes, son los signos. Empezamos por el seno. El seno de 330 grados. Si nos fijamos, es una línea que es exactamente igual de larga que el seno de 30 grados. Pero como está orientada hacia abajo, esta coordenada ahí es negativa. Luego cambia el signo del seno de 30 grados. En cambio, con el coseno de 330,
es exactamente la misma línea y con el mismo signo que el coseno de 30. Es decir, que aquí no hay cambio de signo. Como ya sabemos, los senos y cosenos en el cuarto cuadrante deben tener estos signos. Como además también no sabemos el seno de 30 y el coseno de 30, el seno de 30 es un medio, pues tenemos que el seno de 330 será menos un medio. Y como sabemos que el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, pues el coseno de 330 será también raíz de 3 partido por 2. Bueno, en el caso anterior hemos podido calcular de forma explícita los valores de las razones trigonométricas de seno y de coseno de los ángulos que nos pedían, porque al final los hemos podido poner en función de ángulos cuyos senos y cosenos nos sabíamos. Pero eso no tiene por qué ser así, nos puede quedar en función de ángulos cuyas razones trigonométricas no conocemos. Y es posible que lo que nos pidan es simplemente eso, que lo pongamos en función de algún ángulo, o bien del primer cuadrante, o como vamos a hacer en este caso, en función de un ángulo menor de 45 grados, que requiere habitualmente un paso más. Entonces vamos a intentar calcular las razones trigonométricas de un ángulo no agudo, de un ángulo grande, en función de las razones trigonométricas, pero no solamente del primer cuadrante, como hemos hecho antes, sino nos tenemos que asegurar que sea menor de 45 grados. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el ángulo de 250 grados, que veremos que no se puede poner en función de razones trigonométricas que sean conocidas o que sean sencillas de calcular, sino con calculadora. Bueno, procedemos igual que siempre, dibujamos nuestra circunferencia goniométrica y marcamos nuestro ángulo de 250 grados, que en este caso está en el tercer cuadrante y está a 20 grados de 270 o a 20 grados de 270 o 70 grados más allá de los 180. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como siempre, marcamos su seno, marcamos su coseno, que son las coordenadas de el punto señalado por la línea que define el ángulo, como siempre, y ahora, como siempre, vamos a intentar comparar estas longitudes con las longitudes de algún ángulo conocido, sobre todo de un triángulo, los que tengamos aquí. Si nos fijamos un poco, como hemos dicho antes, este triángulo, en este triángulo que se marca aquí abajo, este ángulo mide 70 grados. Por lo tanto, las líneas que tenemos marcadas como coseno de 250 y seno de 250 miden de largo lo mismo que los catetos asociados a un triángulo rectángulo con un ángulo de 70 grados. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues igual que hicimos antes, dibujamos ese ángulo de 70 grados en el primer cuadrante y comparamos las medidas. Dibujar 70 grados en el primer cuadrante no es nada más que continuar esta línea que define el de 250, pero sobre el primer cuadrante. Nos quedaría algo así. Marcamos, como siempre, su seno y su coseno, que serían la vertical el seno y la horizontal el coseno. Y ahora estudiamos a ver qué relación hay entre todos. Como hemos visto, este ángulo de aquí es 70 grados. Esta línea será el seno de 70 grados. Y esta línea será el coseno de 70 grados. Esta de aquí, la línea horizontal. Vamos a comparar estas medidas como lo hemos hecho en las pizarras anteriores. Como vemos, estos dos triángulos que se han marcado aquí son dos triángulos con la misma hipotenusa, que es 1, y con el mismo ángulo. Luego son triángulos idénticos. Luego la medida de sus catetos es exactamente la misma. Y lo único que puede cambiarnos es el signo. Entonces, si empezamos con el seno de 250 grados, vemos que mide exactamente lo mismo que el seno de 70, pero con el signo cambiado porque la coordenada ahí en tercer cuadrante es negativa. Perfecto. Y el coseno de 250 grados mide exactamente lo mismo que este cateto de aquí, que es el coseno de 70, pero otra vez con el signo cambiado. Entonces, lo que acabamos de hacer es poner las razones trigonométricas del ángulo de 250 grados en función de las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, pero nos piden que sea un ángulo menor de 45 grados. En principio tampoco representa ningún problema porque nosotros conocemos una relación que conocemos como ángulos complementarios, que relaciona senos y cosenos de ángulos que suman 90 grados. Si recordáis, los ángulos complementarios eran dos ángulos que sumaban 90 grados, que son los ángulos que forman parte de un triángulo rectángulo, y por eso ya en otro vídeo dedujimos que el seno de uno de ellos siempre equivale al coseno del otro y viceversa. Es decir, que como 70 grados es el complementario, 70 grados es el complementario de 20 grados, los senos y los cosenos de 70 y 20 están relacionados mediante estas ecuaciones de aquí. Es decir, que el seno de 70 es exactamente lo mismo que el coseno de 20. Luego podemos escribir aquí que menos el seno de 70 es menos el coseno de 20 grados. Y el coseno de 70, por lo que marca aquí, es exactamente lo mismo que el seno de 20. Luego podemos decir que lo que nos ha salido, que es menos coseno de 70, no es otra cosa que menos el seno de 20. Y así acabamos de escribir
las razones trigonométricas del ángulo de 250 grados no en función de las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, sino en función de las razones trigonométricas de un ángulo menor de 45 grados. Esto nos podría haber salido directamente, como el segundo ángulo que hemos hecho en la pizarra anterior. Pero si nos sale un ángulo mayor de 45, utilizamos la relación de complementarios para reducirlo a un ángulo menor de 45 grados. Bueno, y para terminar vamos a calcular las razones trigonométricas de un ángulo no solo mayor de 90 grados, sino en este caso mayor de 360 grados. Vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo, por ejemplo, de 15.000 grados. Bueno, en principio vamos a proceder igual, pero claro, cuando pintamos la circunferencia goniométrica nos damos cuenta de que la circunferencia goniométrica tiene solamente 360 grados. ¿Qué es lo que ocurre con los 15.000 grados? Bueno, intuitivamente nos podemos dar cuenta rápido que 15.000 grados los podemos contar siempre y cuando demos más de una vuelta sobre la circunferencia goniométrica. Para saber exactamente cuántas vueltas tengo que dar y dónde cae el resultado, porque claro, doy 3 vueltas y cae donde sea, me da exactamente igual las coordenadas del punto que señale si hemos dado 3 vueltas antes o 15, pero tenemos que saber, sobre todo, después de dar las vueltas que hagan falta, dónde caemos. Pues para saberlo, lo que hacemos es dividir los 15.000 grados entre los grados que tiene una vuelta, son 360. Bueno, hacemos esta división, que tampoco tiene mucho misterio. Esto cabe a 4, 4 por 0, 0 al 0, 0, 6 por 4, 24, nos queda aquí un 6, nos llevamos 3, 3 por 4, 12 y 3, 15. Bajamos este 6, este 0, perdón, y esto nos cabe a 1 y nos queda aquí de sobra 240. Es decir, que tenemos que 15.000, si ponemos la prueba de la división, no es otra cosa que 41 por 360 más 240. Es decir, 15.000 grados corresponde a dar 41 vueltas, 41 veces 360 grados, 1, 2, 3, hasta 41, y después de dar 41 vueltas, resulta que caemos justo en 240 grados, es decir, que los 15.000 grados caen aquí, justo donde están los 240 grados. Por lo tanto, las coordenadas correspondientes al punto, es decir, su seno y su coseno, son exactamente las mismas rayas que las de 240 grados. Es decir, que para empezar, las razones trigonométricas del ángulo de 15.000 grados son exactamente las mismas que las de 240 grados, son las mismas líneas. Es decir, que el seno de 15.000 grados es el seno de 240 y el coseno de 15.000 grados es el coseno de 240. Y ahora, para llevar los 240 grados al primer cuadrante, procedemos como siempre. Estas dos líneas tenemos aquí dibujadas, buscamos un triángulo o un ángulo del primer cuadrante en el que los catetos coincidan con estas medidas. Este ángulo que tenemos aquí precisamente es de 60 grados, 240 son 180 más 60. Luego, estas líneas que hemos marcado como coseno y seno de 240 no son nada más que los catetos correspondientes a un triángulo rectángulo con 60 grados e hipotenusa 1. Lo dibujamos en el primer cuadrante, que no es nada más que continuar esta línea de aquí por el primer cuadrante. Es decir, esto de aquí son exactamente 60 grados, este ángulo de aquí son exactamente 60 grados. Dibujamos su seno y su coseno, que es esta línea vertical el seno y horizontal el coseno, y comparamos las líneas que tenemos dibujadas con las de 60 grados, que es bastante sencillo. Este es el seno de 60 y este es el coseno de 60. Perfecto. Como estos dos triángulos que tenemos dibujados son idénticos, ya que tienen la misma hipotenusa y el mismo ángulo, resulta que la línea que tenemos como seno de 240 grados mide exactamente lo mismo que la línea del seno de 60. Pero con el signo cambiado, ya que la coordenada y de este punto es negativa, estamos en el tercer cuadrante. Y del mismo modo, la línea que tenemos marcada como coseno de 240 mide exactamente lo mismo de larga que la línea que tenemos marcada como el coseno de 60. Pero otra vez con el signo cambiado por exactamente la misma razón que antes. Como además el seno del 60 y el coseno del 60 los conocemos, el seno del 60 es raíz de 3 partido por 2, luego tenemos aquí menos raíz de 3 partido por 2, el coseno del 60 es un medio, luego aquí obtenemos menos un medio, pues acabamos de calcular las razones trigonométricas de un ángulo de 15.000 grados. Cualquier ángulo mayor de una vuelta, es decir, mayor de 360, para obtener sus razones trigonométricas seguiríamos exactamente el mismo procedimiento. Contamos las vueltas, miramos el resto, que es donde cae, y con el resto procedemos exactamente igual que en todos los casos anteriores. Bueno, y con esto terminamos. Si te has enterado de algo, dale al like o suscríbete al canal para recibir los siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.